la bondad del diablo. Por mucho tiempo se ha dicho que el diablo ha sido el causante de muchas de las desgracias en este mundo, pero el protagonista de esta historia nos dice lo contrario. Un día, cuando se acercaba el día para celebrar la fiesta del santo patrón del pueblo, el padre de la iglesia mandó llamar al mejor pintor de la región para que se encargara de restaurar las imágenes de santos y vírgenes que se hallaban en la capilla. El pintor de nombre Francisco, antes de empezar a pintar, el padre le hizo especial hincapié en que se esmerara en arreglar la imagen de San Miguel Arcángel. Quiero que quede todo muy bien. Arregla a los santos y a las vírgenes que parezcan como nuevos, pero no te preocupes del diablo. Eso no importa, dijo el padre mientras le mostraba a Francisco el lugar donde estaban las pinturas que él debía restaurar. Francisco no le dio mayor importancia a los comentarios del padre y se dispuso a trabajar. Sacó de una maleta pinturas y pinceles y empezó con los ángeles y querubines, después con las vírgenes y ya entrada la noche con los demás santos. Ya cansado, Francisco decidió dejar el arreglo de San Miguel Arcángel para el día siguiente, así con la luz del sol podía hacer un mejor trabajo, y se dispuso a dormir. Francisco se encontraba ya medio dormido cuando de repente escuchó como alguien caminaba sigilosamente por los pasillos de la iglesia. Francisco abrió los ojos y un escalofrío recorrió su cuerpo y el miedo lo invadió por un momento, pero este duró muy poco, porque escuchó que alguien vaciaba las urnas donde los feligreses depositaban las limosnas. Al pintor se le hizo raro que a esas horas de la madrugada se hicieran esas actividades. Francisco se levantó con mucho cuidado para no ser descubierto y vio claramente a una mujer vaciando las urnas para luego meter el dinero en un saco de lona. Después desapareció en la penumbra de la noche. Francisco no daba cabida a que alguien hiciera algo así, pero después de pensarlo cayó en cuenta en que eso no era asunto suyo, ni mucho menos su problema, y volvió a dormir. Al día siguiente Francisco se levantó muy temprano para continuar con su trabajo. Con sumo cuidado pintaba los defectos de la pintura de San Miguel Arcángel cuando escuchó que las puertas de la iglesia se abrían. Era el padre que llegaba a la iglesia en compañía de la mujer que la noche anterior había visto robarse las limosnas. Vio cómo el padre se acercaba a una de las urnas donde se encontraban las limosnas, cuando oye al padre gritar: «El diablo nos volvió a robar». Mientras el padre hablaba con la mujer, Francisco llegó y le dijo: «No fue el diablo, padre, fue esta mujer que tiene al lado suyo. Anoche yo me quedé a dormir aquí y la vi meterse a la iglesia a escondidas y vaciar las urnas». El padre no daba crédito a lo que el pintor decía y fúrico reprendió a Francisco: «¿Cómo es posible que digas eso? Ella es una mujer respetable y temerosa de Dios. No puede ser que digas eso de ella. El diablo te está haciendo ver visiones». «No, padre, ella fue. Yo la vi». «Es una ladrona», respondió Francisco. Pero fue en vano. El padre no quiso escuchar más y se retiró de la iglesia disculpándose con aquella mujer. Francisco quedó atónito ante la incredulidad del padre, ya que él había sido testigo, pero todo fue inútil. Así que mejor decidió volver a trabajar para así retirarse lo más pronto posible de ahí. Estaba a punto de guardar sus cosas cuando vio la desgastada imagen del diablo a los pies de San Miguel Arcángel. Sintió lástima por todas las injurias y maltrato que sin merecer recibía aquel pobre diablo, así que sacó su mejor pincel y se dispuso a restaurar la figura de aquel pobre diablo. Al terminar, Francisco acudió con el padre para recibir la paga por las restauraciones. Una vez pagada la deuda, se retiró de allí. Saliendo de la iglesia se topó con aquella mujer que con sin razón alguna comenzó a gritar por ayuda. Rápidamente varios hombres se abalanzaron contra Francisco. La mujer comenzó a decirles que él la había robado y rápidamente fue apresado, donde el juez le aplicaría la mayor sentencia por robo. «Soy inocente», gritaba con desesperación, que ese dinero era fruto de su trabajo. Juraba y perjuraba a aquel pobre pintor.
pero sus súplicas eran en vano. Cuando Francisco era transportado para llevarlo a la horca, un hombre vestido de negro detuvo a la multitud que lo llevaba, y éste le contó todo lo sucedido, con lujo de detalle de cómo esa mujer había robado las limosnas. Como si tratara de un hechizo, Francisco vio cómo aquellos hombres escuchaban atentos el relato de aquel hombre, para después dejarlo en libertad. Agraciado con aquel aparecido, Francisco quiso darle las gracias, pero no antes de que dijera nada, el hombre lo jaló fuera de la multitud para llevarlo a otro lugar y para luego decirle: cállate, que si te oyen y me descubren, te ahorcarán ahora sí, y a mí contigo. Entonces aquel hombre sacó de su bolsillo el pincel fino que Francisco había dejado tirado el día que lo apresaron. Se lo entregó para luego seguir su camino, perdiéndose entre la gente. En ese momento Francisco se dio cuenta que se trataba del mismísimo diablo de la capilla de San Miguel, quien había acudido en su auxilio para devolver el favor y la bondad que Francisco había tenido con él. Esto es Historias de Terror de México.